vimos cómo el reino de Dios en Edén había fallado, pero en el principio vimos el versículo Génesis 3:15, donde hay una promesa de un redentor. Y esa promesa de un redentor, los primeros, las primeras personas del pueblo de Dios siempre la tuvieron presente, y eso lo vamos a ver, que siempre lo tuvieron presente porque es una promesa muy importante. Dijimos que es el primer evangelio porque es una buena nueva para la restauración del reino. Luego, les propuse ver una panorámica de cómo Dios iba a actuar para restablecer el reino, enfocados en el Redentor, porque se habla de un Redentor con el propósito de restablecer el reino de Dios. Y en ese propósito del Redentor, hay una revelación muy importante que ahorita vamos a ver. La sesión anterior vimos la promesa hecha a Abraham en Génesis 12:1-3. Es importante esa promesa porque a partir de ahí se empieza a estructurar el pueblo de Dios. Luego vimos Génesis 49:8-12, las bendiciones de Jacob a sus hijos, en donde se destaca la bendición a Judá, en donde de dicha tribu iba a venir el Redentor. Y luego vimos Deuteronomio 18, donde Moisés dice que Dios va a levantar un profeta y que a él se debe oír. En este contexto de estos tres primeros puntos, vimos contextos del Nuevo Testamento para que se viera que hay una continuidad en la Biblia. Acuérdense que las primeras clases se insistió en ver el contexto, porque el contexto hace entender el propósito de Dios y el cumplimiento de Dios. Ahora vamos a continuar en esa panorámica identificando al Redentor, siempre identificando al Redentor, porque eso es importante. Todo el Antiguo Testamento, en la historia teológica, se habla de la preparación del Salvador en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento viene el cumplimiento de toda la preparación de la historia teológica. Segunda de Samuel 7:10-16. Era 10:15, pero está modificada a 7:10-16 porque estaba antiguamente 7:10-15. El contexto de este pasaje es el siguiente. David, después de que había hecho la labor de unir a todas las tribus, se instala en reposo en su casa y llama al profeta Natán y le dice que él vive muy cómodo en una casa de cedro y que la gloria de Dios, aunque aquí dice que el arca de Dios
está entre cortinas y que eso como que él no lo ve justo. Y Natán le dice, sí, está bien, procede a hacer una obra para poder tener el arca, que era de lo más importante del Antiguo Testamento, a partir de Horeb. Y así quedan, pero el Señor le habla a Natán y le dice, oye, regresa y dile a David que él no va a hacer eso, que él no va a hacer eso. Luego le da los argumentos y le dice, el que va a hacer la casa va a ser un descendiente tuyo. Y a partir de allí, nosotros hacemos la lectura. Ese es el contexto. Vamos a 2 de Samuel 7. En la 2 de Samuel es la historia casi completa del rey David. Pero mucho de este tema de 2 de Samuel son muchas vicisitudes que tuvo David por adulterio, que pues seguramente ya muchos hermanos saben de eso, pero no es el propósito de ver eso. El propósito de ver este párrafo es cuál es la intención de Dios, porque siempre la palabra de Dios tiene una intención. Vamos a leer 7:10, 2 de Samuel 7:10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Fíjense bien, dice, para que habite en su lugar, yo lo plantaré, dice, lo plantaré para que habite en su lugar. Siempre el pueblo de Dios va a estar en el lugar que Dios fija. Siempre. Y eso hemos venido haciendo énfasis, porque el reino de Dios va a estar en el lugar de Dios, no en cualquier lugar. El 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Porque ya tenía descanso David, eso dice el 7:1, que entró en reposo de todos sus enemigos en derredor. Dice, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ya David era rey en Canaán. Ya David era rey en Canaán. Y tenía todo el pueblo unido. Pero aquí el Señor empieza a hablar de otro reino. Y afirmaré su reino. El 13. Él edificará casa a mi nombre. A mi nombre. Ese sí, dice, ese sí va a edificar casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre. Va a ser un rey eterno. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y el 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí se está hablando del Redentor, que va a ser descendiente de David, y va a ser un reino eterno, no temporal, porque habla de que cuando tú mueras, le dice a David, cuando tú mueras, yo levantaré uno de tus entrañas. Y David viene
directo de la tribu de Judá, como lo había profetizado Jacob. Veamos, para ver este contexto del linaje de David en Mateo 1. Eso lo hemos visto, pero lo vemos ahorita para reafirmarlo. Mateo 1. Mateo 1. Mateo 1, 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, Jesucristo es ese descendiente que está hablando aquí Dios, que le está hablando directamente a David. Y le estamos siguiendo la trayectoria del Redentor. Ya el Redentor aquí tiene una identificación muy clara que viene de la tribu de Judá y descendiente de David. Nos brincamos, hacemos grandes brincos, identificando al Redentor, porque pasamos a Isaías 52, 1, 3. Hay mucho tiempo, mucha obra, muchos reyes, desde David hasta el último rey de Judá. Hay muchos reyes y unos que estuvieron bajo la dirección de Dios y otros que estuvieron fuera de la dirección de Dios. Isaías 52, 1, 3. Vamos a Isaías 52, 1, 3. Nada más quiero que tengan presente que nos estamos brincando, haciendo grandes brincos. Aquí mismo en Isaías 52, 1, 3, perdón, me brinco Isaías 7, donde dice la Virgen concebirá. Isaías 9, donde dice un niño nos es nacido. Bastantes temas importantes me los brinco, porque si no haríamos una panorámica muy larga. Pero este 52, 1, 3 es muy importante. Isaías 52, 1, 3. Vamos a verlo. Viene posteriormente de unos temas muy importantes acerca del Mesías. 52, 1, 3. Del 1 al 3. Dice el 1, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete de polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Aquí está hablando el Señor de la obra que va a hacer el Redentor. O sea, después de esa obra, Sión que vimos que es Jerusalén, ¿se acuerdan? Le dice, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Está hablando de Apocalipsis. Acuérdense de Apocalipsis. Apocalipsis 21:1. Acuérdense que la Jerusalén desciende hermosa de los cielos y no va a entrar ahí ningún incircunciso, ninguno, o sea, ya es la obra final del Redentor.
pero está profetizada aquí. No vemos en Apocalipsis los versículos porque eso ya los hemos estudiado. Lo único que importa aquí es que está profetizado que la ciudad santa va a ser hermosísima. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es del versículo 13 de Isaías 52 y todo el capítulo 53. Dice la diapositiva anterior que nosotros fuimos vendidos gratuitamente en nuestra alma. ¿La puedes regresar, por favor? Esa no la leí. Dice, de David, descendiente de Judá, viene la promesa de un descendiente, el cual, no, Isaías 52, 1-3. Vendrán días gloriosos para Sión, la ciudad santa. A pesar de que gratuitamente se vendió el alma del hombre en Edén, también gratuitamente seremos rescatados de la servidumbre del pecado. Eso es lo que dice este pasaje. Pasamos a Isaías 52, del versículo 13 hasta y todo el capítulo 53, porque eso hace un solo pasaje. Ese hace un solo pasaje desde allí. Dice el 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿De quién está hablando? Está hablando del Redentor. Está hablando del Redentor. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ese pasaje lo podemos ver en el Nuevo Testamento, pero antes leo la diapositiva. Dice, la restauración es gratuita para nosotros, pero a un gran costo la muerte física del Redentor, porque aquí dice que fue desfigurado. O sea, fue desfigurado de los hombres su parecer en el 52:14. O sea, fue una muerte humillante la del Redentor, para que en su muerte se llevara el pecado de muchos en su carne y darnos vida eterna en el reino celestial. El Redentor eterno es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, como se hacía llamar el Señor Jesús. Vamos a ver unos versículos del Nuevo Testamento que nos ayuden a entender esto. Vamos a ver a Juan 12. Juan 12. El Evangelio de Juan 12. Del versículo 36 al 42. Dice, entre tanto que tenéis la luz, el 12:36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Eso es palabra de Jesucristo. Creed en la luz. Jesucristo es la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, No, Daniel, no creían en él. No creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y crean con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El 42, con todo esto,
aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Aquí se ven dos aspectos. Algunos que no creyeron por incredulidad, porque no le dieron entrada a la palabra de Dios para que llegara al corazón del hombre. Y otros que creyeron, pero lo ocultaban. Y así sucede en nuestra vida actual. A muchos no les no dejan entrar la palabra del Señor. No la dejan entrar, la rechazan. Y otros la tienen, pero la tienen oculta. O sea, se avergüenzan. Pero en Apocalipsis dice el Señor, o fríos o calientes, tibios no, porque los voy a vomitar. O sea, nosotros como hijos de Dios debemos ser fieles en toda circunstancia. Con prudencia, por supuesto, porque tampoco no podemos ser ostentosos como hijos de Dios. Al contrario, como hijos de Dios tenemos que ser misericordiosos con aquellos que no han venido al Señor, o con aquellos que son tibios, que creen, pero se ocultan. Una pregunta. Ajá. Ese versículo de Juan, donde dice que los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban, ¿es el cumplimiento de la promesa de Isaías 52:15? Donde dice, asombrará a muchas naciones y los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En parte sí. Acuérdense que vimos el asunto de Nicodemo, ¿sí se acuerdan? Él era un gobernante y fue en la noche a ver al Señor. O sea, él creía, en su interior creía en el Señor, pero no se quería definir. Y vemos otros, ahorita vamos a alcanzar a ver un pasaje de José de Arimatea que no estaba abierto, porque en las reuniones del concilio eran tibios ellos, eran tibios, no se declaraban, incluso los amenazaban. Así que tú eres de los discípulos de Jesús, y se quedaban callados. O sea, hay varios lugares en donde se ve eso también. ¿Podemos continuar? Sí, hermano. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver Romanos 3:24. Romanos 3:24 brevemente, porque es del Nuevo Testamento. Ese es uno de los versículos más importantes que nosotros deberíamos tener siempre presentes. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por su gracia. Todo es gracia. En la Biblia todo es gracia. Y miren, todo esto que estamos viendo es evangelio. Son buenas nuevas. Son buenas nuevas. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí vemos que la redención es gratuita. No tenemos que aportar nosotros nada. Es por gracia, por el gran amor de Dios para con nosotros. Vamos a ver Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Eso ya lo vimos aquí en Juan 12, 36, 42. O sea, muchos no han creído. Muchos han creído, pero muchos no han creído. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más
sin atractivo para que le deseemos. El 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todos los que participaron en la crucifixión del Señor Jesucristo están descritos aquí. Y muchos del Nuevo Testamento, muchos después de su muerte, están descritos aquí, porque despreciamos el gran sacrificio de Dios, el gran sacrificio de Jesucristo. No experimentamos en nuestra mente, en nuestro corazón, el sufrimiento de Jesús y su humillación. Muchos están retratados aquí también. Y nosotros con estas palabras tenemos que poner toda nuestra mente y todo nuestro corazón en estas palabras, porque estas nos deben llegar hasta lo profundo del corazón. No es posible que aquí estén diciendo algo que no sea efectivo para el creyente, para las personas. Tenemos que analizar el 3, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Y muchos siguen haciéndolo así. Varón de dolores, ustedes saben, porque seguramente que han oído predicaciones de la crucifixión del Señor. Y dice, ¿y cómo escondimos de él el rostro? O sea, nos hacemos como de vista gorda en relación al Señor, a su sacrificio, a su amor. O sea, esto debe calar muy, muy profundo en las personas. Vamos al 53:4. Miren, este capítulo 53 es el gran corazón del Evangelio de la Salvación. No hay un capítulo que hable tan directo al proceso de la salvación. No hay ningún capítulo. Es un capítulo que nos debería enseñar a adorar al Señor. Dice el 4, Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, si no consideramos todo lo que sufrió Jesucristo por nuestros pecados, pues es como dice aquí, lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. No, fue por causa nuestra. Fue por causa nuestra. 52:4. Vamos a ver Mateo 8. Mateo 8. Mateo 8. Miren, ustedes tienen que ver que esto es contexto. Siempre tiene contexto. Mateo 8, versículos 16 y 17. Dice el 16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Llevó nuestras enfermedades para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La obra de Jesucristo fue esa y sigue haciendo esa obra el Señor Jesucristo. O sea, ese es el contexto de este 53:4. Pasamos al 53:5. He aquí, 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si nosotros pensamos que no hemos sido rebeldes, si nosotros pensamos que no tenemos pecados y que no tenemos pecados, pues entonces, en ese pensamiento, pues Jesús no fue castigado por causa nuestra. Entonces, ¿por quién fue castigado o por quién fue a la cruz? Fue por aquellos que necesitaban perdón de pecados, necesitaban perdón de las rebeliones. Veamos un contexto. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 del Nuevo Testamento. Recuerden que con el contexto nosotros debemos entender la revelación que estaba en el Antiguo Testamento. 9:28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo, aquí en el Nuevo Testamento, ya sabemos que murió y resucitó. Y la causa de su muerte fue para llevar en su carne los pecados de muchos, dice de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Va a aparecer sin relación con el pecado. Con aquellos que tienen pecado, no va a tener relación. Eso debemos entenderlo. Sin relación con el pecado, con el pecador. Habrá un juicio que pues tendríamos que verlo en el contexto de la palabra para que no sea un invento de nosotros. Vamos a ver Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Es contexto. Dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo los llevó sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Miren, llevó en la cruz nuestros pecados. Y dice, estando muertos a los pecados, quiere decir ya sin pecados. Ya el pecado no tiene ninguna acción sobre nosotros. Sobre el que es de la fe de Cristo, el pecado ya no tiene ninguna acción. Estamos muertos, el pecado ya no puede actuar sobre un muerto. Estamos muertos al pecado. Ya no puede actuar con nosotros. Y eso se lo debemos y lo agradecemos al Señor porque Él se llevó todos nuestros pecados. Nuestros pecados. Y dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Ese es contexto del versículo 53:5. Y veamos Timoteo 2:14, Tito 2:14, Tito 2:14. La carta de Pablo a Tito. Este versículo es muy importante. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice que se dio a sí mismo por nosotros. Cristo, Él se entregó.
Cristo podía, como dijo, yo puedo llamar legiones de ángeles, pero entonces no se cumple la escritura. Los que lo mataron creyeron que ellos hicieron su gusto, pero él se entregó. Él no puso resistencia de ninguna manera. Ese es el gran valor de la obra de Jesucristo. Es el gran valor de la obra de Jesucristo. Él se entregó, se humilló para complacer al Padre, para salvarnos a nosotros del pecado, del horroroso pecado. Debemos sentirnos impulsados a adorar a Jesús en cada momento de nuestra vida. 53:6, Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que acabamos de ver. El Señor cargó en él todo el pecado, todos los pecados de todos nosotros, de todos nosotros. El 53:7. Él, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Durante su proceso, el Señor fue cuestionado muchas veces acerca de su proceder, de su conducta, de su actividad, y difícilmente le hacían hablar. Difícilmente le hacían hablar, por eso dice, y él no abrió su boca. Vamos a ver Mateo 26:63. Mateo 26:63. Leo desde el 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y él callado. Pero cuando contestó, Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, en las preguntas malintencionadas, él no contestaba. Pero cuando le hicieron una pregunta bien hecha, él respondió, y eso fue el motivo para su juicio. Aquí mismo en Mateo 26, del 51 al 54. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Aquí es donde vemos donde él mismo dice, se entregó, él mismo se entregó. Podía haber recurrido, pero él quería cumplir las profecías. Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí mismo en Mateo 27, versículos 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Dijimos que hasta el 31. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Eso es una abominación terrible al Dios encarnado. Es una abominación. Fue herido, fue humillado por causa nuestra. Cada quien tiene que reflexionar por cualquier situación que haya prevalecido sobre ellos, aunque ya esté perdonada, y que nos limite para el futuro, encomendándonos al Espíritu Santo que nos ayude para limitarnos y poder dominar cualquier situación de pecado. 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo fue por causa nuestra. Nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Aquí en el Mateo 27:37 podemos ver: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. O sea, esa es la causa por la cual lo crucificaron, la causa por la cual fue llevado a la cruz, sin saber que estaban declarándolo rey con esta afirmación. Vamos a ver a Marcos 15. Marcos 15. Me he querido ver bien este capítulo porque es el corazón de nuestra salvación. Isaías 15 es el corazón de nuestra salvación. Marcos 15, del 42 al 46. Dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Si ustedes vieran las ceremonias que se hicieron de la muerte de los reyes después de David, incluso de David, ceremonias grandes, esplendorosas, aquí no hubo tal cosa. Este José de Arimatea es uno de aquellos gobernantes
que creían en él, pero no se manifestaban. Pero miren, el 43 es muy, muy magnífico este versículo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Estos hombres esperaban la restauración del reino de Dios. Nosotros, en este contexto, esperamos la restauración del reino de Dios. Esperamos que venga el Señor Jesucristo por segunda vez y se culmine la obra de la salvación, la restauración del reino. Vemos primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. En este mismo contexto. Primero de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo nunca pecó para poder llevar todos nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjense, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. O sea, haya muerto por el pecado. Dice, verá linaje. Muerto, dice, verá linaje. Bueno, aquí está dicha la resurrección de Jesús. Porque si murió y verá linaje, está hablando de la resurrección. En Isaías habla de la resurrección. En Oseas habla que la resurrección será en 3 días también. Eso no lo vimos cuando vimos Oseas, pero ahí está. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús obrará conforme la voluntad de Dios. Tendrá toda autoridad en el nombre del Padre. Si murió, resucitó para ver linaje. Para ver linaje. Porque aquí dice, verá linaje, verá linaje. ¿Qué quiere decir verá linaje? Verá aquellos que son sus hijos. Vamos a Isaías 8:18. Isaías 8:18. Es Isaías hablando, pero prefigura a Jesucristo. 8:18. Dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos. O sea, los hijos que el Señor le dio, verá linaje. Somos de un linaje muy especial de parte de Cristo. Vamos a Mateo
5, 6, 28, Mateo 28, versículos 5 y 6. Perdón, ¿cuál era la cita? Mande. ¿Cuál era la cita, perdón? Mateo 28, versículos 5 y 6. Se trata de que las mujeres fueron al sepulcro a buscarlo después de que murió Jesús. Y dice el 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Pues ha resucitado, como dijo. Él dijo, yo voy a resucitar. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor. Aquí está la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y ya vimos que sin resurrección no habría ninguna esperanza de nosotros. Sin la resurrección de Jesucristo no habría ninguna esperanza, porque se estaría en duda si el sacrificio de Él fue aceptado por el Padre, pero resucitó. Y ya hicimos una cita, creo que en la segunda clase acerca de eso, en el segundo tema. Veamos Juan 17. Juan 17. Juan 17. Verá linaje. Es extraordinario que Él nos considere sus hijos y nosotros no veamos a Jesús como nuestro Padre. Jesús, Juan 17, versículos 6 al 9. Es Dios, es Jesucristo hablándole al Padre en la oración que le llaman oración sacerdotal. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo ora solamente por su linaje. Cristo ora solo por su linaje, no ora por nadie más, aquí está bien claro. Son los hijos que Dios me ha dado, dice Isaías, y serán como señal de prodigio. Isaías 53:11. Volvemos a Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, estábamos hablando por aquellos que le dio el Padre, por eso fue su sacrificio, por ellos es la justificación y por ellos llevó todas las iniquidades. Los que son de la fe de Jesús, los que son de la fe de Jesús, que creen que Él los ha librado del castigo eterno por causa del pecado. Vamos a Juan 10. Juan 10.
14 al 18. Juan 10, 14 al 18. Dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En el contexto de todo lo que hemos visto, entendemos que quiénes son las ovejas y todos debemos entender que somos ovejas del Señor por causa de la fe en Él. El 15, y así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Se refiere, primero le habla a los hijos de Judá, a los hijos de Israel, pero aquí dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Bueno, las de su redil tampoco creyeron, porque eso lo dice Pablo en Romanos. No todos creyeron, y ustedes han leído que no todos creyeron. Pero dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, un solo rebaño y un solo pastor. O sea, del pueblo de Judá y del pueblo de los gentiles. El 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí habla de la resurrección de Él. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por este mandamiento recibí de mi Padre. Miren, aquí habla de que las ovejas me conocen. Y dice, antiguamente los pastores reunían sus ovejas para protegerlas en unos lugares que eran como se hace ahora en los estacionamientos, que llegan carros de diferentes personas. Ahí llegaban pastores con ovejas y las metían al redil, otros pastores con ovejas y también las metían al mismo redil. Dice Jesús, ¿y cómo las sacaban estos pastores? Porque las ovejas de cada pastor reconocían la voz del pastor. Y nada más, cuando un pastor le hablaba a sus ovejas, nada más sus ovejas respondían y se salían, las otras se quedaban, pues no reconocían la voz. Y Cristo dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, cuando Cristo te habla, tú como oveja vienes a Él porque tú conoces a Cristo. Y Él te habla porque Él te conoce. Es muy importante esta enseñanza. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, es decir, por la transgresión de Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí dice todos los hombres, pero hay excepciones cuando se dice que cuáles son sus hijos. ¿Por qué dice que todos? Porque a todos se les llama, pero no todos responden. El 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Los muchos serán constituidos justos. Y aquí ya hay una
una restricción, no todos. Vamos al versículo 12 y último de este tema. 12. Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es como un resumen de todo el contexto del capítulo. Y orado por los transgresores. Acuérdense que en la cruz él oró. Vamos a ver a Lucas 23. Estando en la cruz, el Señor, versículos 33, 34. Lucas 23, versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por los transgresores. Eso es increíble. Y más adelante veremos donde Jesucristo enseña que debemos orar y perdonar a los enemigos. Miren, sé que esto es mucho trabajo el que estamos haciendo y lo que estamos viendo. Es la 1:04 y nomás vimos 2 pasajes del panorámico de Jesús. Yo creo que es importante que veamos, identifiquemos al Redentor en toda la Biblia, porque les dije, es el corazón de la salvación. La mayoría de los predicadores no toman el texto completo porque lleva mucho trabajo. Pero yo, en el contexto de que es un curso y que ustedes tienen la voluntad de la presencia en el curso, pues yo quiero aprovechar el tiempo para que ustedes vean de manera profunda la historia teológica del Señor y su carácter. Su carácter es que Él entregó a su propio Hijo, como dice Juan 3:16, entregó su propio Hijo para que tuvieran vida muchos. No sé si en la próxima reunión pudiéramos que sí, porque ya no es tan profundo, pero en la próxima reunión podríamos terminar la panorámica del Antiguo Testamento y el resultado final del Nuevo Testamento. Eso es lo que falta. Nos falta Miqueas 5, 1-5, Zacarías 12 del 1 al 10 y Malaquías 4 del 1 al 12, que es el Antiguo Testamento. Y probablemente vemos todo en la próxima clase. No sé cuál sea el consenso, si es muy pesado, si es muy profundo, pero no quisiera aligerarlo, pastor. Totalmente de acuerdo con usted, hermano. Digamos, aunque no avanzamos en el slide, en la presentación aquí realmente sí avanzamos porque estamos viendo las cosas a mucha profundidad. Me ha gustado mucho que vamos paso a paso en el capítulo 53 de Isaías. Mire cuántas citas hemos consultado para el contexto y creo que, no sé qué opinen los demás, pero creo que lo estamos haciendo con todo detalle y eso me gusta. No sé, me gustaría escuchar la opinión de algunos hermanos si están de acuerdo o quieren que vayamos más rapidito.
como ustedes digan. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Pueden abrir su micrófono y opinar? No, pastor. Adelante, hermano Evaristo. Mire, yo creo que en todo ese tiempo, desde que entregué mi vida al Señor, no lo había visto la Biblia en un contexto tan profundo. En verdad, me siento primeramente halagado por tener al hermano Héctor Así es. y irlo viendo paso a paso, ¿no? Lo que es la palabra de Dios y relacionar el Antiguo Testamento con todo lo que es el Nuevo Testamento y en verdad nunca me hubiera imaginado de Isaías o ese libro o más bien el capítulo relacionándolo con todo el Nuevo Testamento, ¿no? Y de verdad es una chulada de conferencia. Qué bueno, hermano. Gracias por su comentario. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, Yo, pastor, Víctor. Yo concuerdo con el hermano Evaristo. Es tremendo cómo se está conociendo la palabra, con esa profundidad. Porque a veces decimos, es que ya lo leí, ya pasé, pero no con esta profundidad del Nuevo Testamento. Sí, hermano. Muchas gracias. Muy buen comentario. ¿Alguien tendrá algún otro comentario? yo, pastor. Adelante. Como dijo el hermano Héctor, hay predicadores que este tema lo llevan muy a prisa por la premura del tiempo. Yo siento que es bueno aprovechar el curso para que nos lo está desmenuzando, lo estamos disfrutando de una manera diferente. Creo que estoy como el hermano Evaristo, que llega todo como una revelación, es tanto que cuando vas despacito lo puedes digerir un poco mejor. Yo siento que vamos así bien despacito porque no todos tenemos el mismo ritmo. Muy bien. Qué bueno. Gracias, hermana. Es muy buen punto, coincidente con lo que estamos hablando. No sé si alguien más tenga otro comentario. Yo, pastor. Adelante, hermana. Bueno, pues para mí, la verdad que me ha servido mucho, he aprendido mucho. Es así como cuando algo te gusta mucho y quieres seguir y seguir, se ha abierto esa hambre de seguir y seguir aprendiendo más, así como decía la hermana Nancy, nos los están desmenuzando también, que es tan fácil digerirlo y aprender, que la verdad siento que si acabamos en estas últimas sesiones me va a hacer falta mucho, o sea, no quedaré saciada, quisiera más. Ah, eso me gusta. Muy bien. Creo que alguien iba a decir algo más. Bueno, si no hay alguien más que dé algún comentario. Coincidimos, hermano Héctor. Vamos con esa velocidad, ¿verdad? Vamos con esa paciencia, vamos con esa profundidad. No hay prisa. No tenemos una agenda para decir cuándo terminamos. Vamos avanzando conforme nos va llevando la escritura y pues le agradezco mucho, ¿verdad? No sé si alguien más quiera decir algo, si no, estamos a la orden. Yo quiero hacer un comentario, pastor. Sí. Todos los hermanos que se han interesado, ahorita tenemos un problema grave de pandemia, pero al mismo tiempo estamos todos recluidos y es una oportunidad muy grande para que en esta situación nosotros la aprovechemos para ver la profundidad de la obra del Señor, que es una obra extraordinaria. O sea, yo
después de que hacemos la reunión, y siempre reviso lo que se habló, siempre, para ver si voy muy lento, voy muy rápido, o ver cualquier defecto que tenga. Pero pues yo sé que para que la revisen otra vez todos los hermanos, pues se necesita tener, como dijo una de las hermanas, hambre por aprender, Yes. hambre por ver, porque este es un curso que está arrancado desde Génesis y está terminando en Apocalipsis, y allá va a terminar. Y no es fácil armar un estudio así, no es fácil. Entonces, si a mí me llevó meses en armarlo, entonces en trabajarlo, pues también va a llevar meses. O sea, no quiero desalentarlos, pero Dios quiera que pongan el corazón de todos, o los que están firmes en continuar, porque es una oportunidad para ver la historia teológica, porque tiene sentido de parte de Dios. Tiene sentido de parte de Dios, y se trata de nuestra salvación. Y se trata de nuestra vida futura. El reino de Dios. Ahorita ya vimos con José de Arimatea. Hasta osado fue a pedir el cuerpo de Jesucristo, porque él espera el reino de Dios. Nosotros también tenemos que tener ese espíritu, como tenía Pablo. Dice, yo quisiera ya estar con el Señor, pero estoy aquí por causa de ustedes, dijo Pablo, ¿verdad? Entonces, ellos tenían bien firme que Dios estaba haciendo la obra, me refiero a los judíos, para restauración del reino de Dios, pero ellos pensaban en el reino semejante al de David, que fue un reinado espléndido. Pero el Señor ahí mismo reveló, lo vimos en 2 Samuel 7, que habla de un reino eterno. Ningún reino terrenal es eterno. Se reveló ya que iba a ser un reino eterno. Ya el reino terrenal quedó atrás. Ahora es un reino eterno, y tenemos que tener eso en nuestra mente y que entre en nuestro corazón. No nos vemos en el reino eterno, pero tenemos que vernos en el reino eterno, y la palabra se va a encargar de que nos veamos en el reino eterno, en el reino celestial. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé. Nada más lo que dice la palabra, que va a venir Jesús, y vamos a ver en uno de los últimos temas la última de las obras de la venida del Señor Jesucristo. La última de las obras. En la ley, creo que en los 10 mandamientos es donde vamos a ver. Falta mucho camino por andar, mucho camino, pero todo es para aumentar el conocimiento. Dios quiera que haya voluntad de muchos hermanos para que sigan acudiendo al curso. Fin de mi comentario. Amén. Gracias, hermano. Pues no sé si en esta ocasión tengan alguna pregunta, algún comentario. Vamos a pasar a que ustedes sientan en libertad de preguntar. Si no hubiere preguntas, pues les vamos a agradecer. De cualquier manera, ustedes saben que estamos colocando el video en el canal de YouTube, y están ahí todas las clases, está todo el momento. Ustedes pueden volver a vivirlo, a repasarlo. A veces estamos oyendo música o estamos con algún tiempo. Puedes ponerlo y vas a ir poniéndote al corriente de este excelente curso. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Bueno, si no hay comentarios o preguntas, vamos a concluir. Y esta noche le voy a pedir a mi hermano Evaristo que nos haga una oración de despedida. Espero que puedas abrir tu cámara, tu micrófono, si gustas mostrarte, ¿verdad?
Esta noche te vamos a quedar a deber la fotografía y la próxima sí te vamos a tomar la foto, así que hoy no te preocupes, ¿verdad? No vamos a tomar la foto. Hermano Evaristo nos despide con una oración. Damos gracias a Dios y que Dios esté con ustedes. Nos vamos a ver el próximo viernes. Nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Los chicos estuvieron en el Congreso de Puebla de Amistad, estuvieron compartiendo con ellos, hicieron dinámicas y nos vemos el domingo con una transmisión en vivo y que Dios bendiga tu vida. Hermano Evaristo nos despide. Sí, buenas noches, hermanos, y gracias, hermano Héctor. Y le damos gracias a Dios